Bogotá, una ciudad de 4.321 habitantes. De día, el horizonte se esconde entre sus grandes edificios, con tonalidades de colores que comienzan pálidos en el norte y terminan brillantes y vivos en el centro. Una ciudad de gente trabajadora, dedicada y luchadora. Es por esto que en este documental encontrarás la vida e historia de personajes a los que rendimos homenaje, estos que te observan desde la calle, pero todos los días ignoras. Templete del Libertador. Autor Pietro Cantini Loy. Inauguración 24 de julio de 1884, Parque del Centenario. La estatua Simón Bolívar Orador fue inaugurada el 26 de mayo de 1973 por Gerardo Benítez. Ubicación Avenida Jiménez, carrera tercera y cuarta, Parque de los Periodistas. La decoración interior estuvo a manos de Luigi Ramelli. La casa de Spray de París fue la encargada de hacer la estatua Simón Bolívar, que se ubicaría en la mitad del templete. Esta historia inicia con el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. La estatua fue huésped de honor de una de las bóvedas del Capitolio Nacional. Después fue trasladada al puente de Boyacá. Mientras tanto, el templete permaneció en el Parque Centenario y adquirió vida cuando este se trasladó al Parque de los Periodistas para proteger una escultura de Simón Bolívar. Su ubicación actual está en la carrera tercera con Avenida Jiménez de Quesada, diagonal a la Academia Colombiana de la Lengua. Américo Vespucio. Autor Octavio Martínez Chávez. Inauguración 14 de noviembre de 1987. Ubicación carrera séptima con calle 97. El navegante y descubridor italiano Américo Vespucio fue una donación por parte del presidente Enrique Bayer a la ciudad de Bogotá, como parte de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Américo Vespucio fue el encargado de decir a la vieja Europa que las tierras halladas por Colón no eran las asiáticas, sino que formaban parte de una cuarta parte del mundo a la que daría su nombre involuntariamente al que sería para la época el nuevo continente. Rafael Uribe Uribe. Autor Victorio Macho. Ubicación Parque Nacional. Fundada en bronce, representa al héroe desnudo, con la antorcha de la libertad en la mano y en los brazos de la patria. El marco de la escultura lo conforman columnas talladas en piedra. Rafael Uribe Uribe nació el 12 de abril de 1859 y murió el 15 de octubre de 1914. Fue ante todo un agricultor. Sus pasiones eran las guerras. Impulsor de la Guerra de los 1000 días y líder del Partido Liberal. Planeó la guerra con el fin de derrocar al gobierno nacionalista. Fue militar, político e ideólogo. También fue un gran periodista. En 1884 fundó su primer periódico, El Trabajo, desde el cual animaba a laborar a sus compatriotas. Francisco de Orellana. Autor Luis Pinto Maldonado. Inauguración 12 de febrero de 1942. Ubicación Parque Nacional Olaya Herrera. Explorador y conquistador español, descubridor de la selva amazónica y primer navegante del río más caudaloso de la tierra. Protagonizó uno de los episodios más brillantes de la historia española en el Nuevo Mundo, siendo su vida un ejemplo de heroísmo y honestidad. Pedro Alcántara Herrán. Autor Fernando Montañez. Inauguración 26 de abril de 1972. Ubicación Parque Nacional. Militar y político colombiano. Entre 1821 y 1824 luchó en la guerra de la independencia a las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, con quien participó en la batalla de Ayacucho, y al que acompañó los años siguientes durante su gobierno en Bolivia. Como presidente de la República de la Nueva Granada, promulgó la Constitución de 1843 y, aplicando una política conservadora, suprimió la libertad de prensa. Tras abandonar la presidencia, fue secretario de Guerra, senador, general en jefe de ejército y, por último, embajador en Washington. Carlos Lleras Restrepo. Autora bogotana Julia Merizalte Price. Inauguración 1 de diciembre del 2008. Ubicación Avenida Jiménez con carrera séptima. Político colombiano que presidió la República entre 1966 y 1970. En 1930, con tan solo 22 años, ya era el doctor de Derecho en las Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. 3 años después, su carrera política alcanzó relieve internacional a ser elegido en Londres vicepresidente del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Como presidente de la República, intentó desarrollar una política reformista, llamada de transformación nacional, que incluía directrices económicas como la regulación de la inversión extranjera y la modificación del comercio internacional del café,
y socioculturales como la protección de la familia y el refuerzo de las instituciones culturales más populares. Intentó ser candidato de nuevo en 1982, pero fue derrotado por su rival también liberal, Julio César Turbay Ayala. En 1984 le fue concedido el Premio de Periodismo Simón Bolívar. Este monumento busca exaltar la memoria del presidente Lleras como uno de los grandes arquitectos de nuestra administración pública, gestor de la reforma constitucional de 1968, guardián de la majestad del Estado e impulsor decidido de la política económica vigorosa a favor del crecimiento como justicia social. Monumento a Gandhi. Autora Felisa Bernstein. Inauguración 22 de mayo de 1961. Ubicación calle 100 con carrera séptima. La escultura de Felisa, aún enmarcada dentro de los presupuestos modernos y a tono con esa nueva vanguardia francesa de los años 60 en la literatura, la nueva novela, en el cine, la nueva ola y en la plástica, los nuevos realistas, hace de los materiales industriales, particularmente los desechos y chatarras, el pretexto perfecto para la obra. La escultora no utiliza el bronce ni el mármol como materiales para hacer obra, sino el hierro, el acero y otros materiales no considerados como nobles. La obra del artista hoy nos sorprende enormemente pese a la distancia en el tiempo en que fue concebida, pues logra de una manera magistral cuestionar el papel de una sociedad industrializada que produce para el consumo y la acumulación. Exalta de una u otra manera el mundo industrial, pero no haciendo una apología, sino cuestionándolo. ¿Cómo fue el encuentro con ese estilo, con esa época? La posibilidad de que en este país solamente había chatarra. ¿Pensaste que en un país en que había montones de desperdicios había que trabajar con los desperdicios? Había que usarlos para algo, Sí. fuera de desperdicios. Monumento de los Héroes. Autor Emmanuel Fremiat. Inauguración 24 de julio de 1963. Ubicación Autopista Norte, calle 79 y 80. Esta obra, construida bajo la orden del general Gustavo Rojas Pinilla, rinde homenaje a todos aquellos que lucharon por la independencia y simboliza sus batallas más destacadas. El monumento a los héroes está formado por una plaza y un edificio que incluye en sus paredes el nombre de todos aquellos que lucharon por la independencia de los países latinoamericanos. Además, en una de las paredes del monumento se encuentra una estatua de Simón Bolívar, fundador de Colombia y personaje muy relevante en la emancipación americana. Otro de los acontecimientos inscritos en este monumento es la Batalla de Ayacucho, una guerra que supuso el fin del dominio de América por parte de los españoles, una batalla que marcó la independencia del país. En 1971 fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional por su valor artístico e histórico. Monumento a Diana Turbay. Autor Alejandro Hernández. Ubicación carrera séptima, calle 93. En Bogotá son más bien escasas las esculturas o monumentos levantados en homenaje a una mujer, pero se sumó a la corta lista una escultura que le recordaría a los colombianos la vida y obra de otra dama, ejemplo de entrega a su profesión al periodismo y la lucha por la paz del país. Monumento Julio César Turbay. Ubicación carrera séptima con calle 94. Político colombiano de ascendencia libanesa. En Bogotá, senador en varias legislaturas. Fue también embajador en las Naciones Unidas y en el Reino Unido, sustituto presidencial o designado con varios presidentes y ministro de Minas y Relaciones Exteriores con Alberto Lleras Camargo. Encabezó al Partido Liberal, cuya jefatura asumió en 1973 y en las elecciones presidenciales del 4 de junio de 1978 venció por escaso margen a su oponente del Partido Conservador, Belisario Betancur, quien a su vez le sucedería en 1982. El gobierno de Turbay Ayala se vio conmocionado por una creciente actividad de los movimientos guerrilleros, a la que replicó restringiendo las libertades y ampliando la jurisdicción de los tribunales militares. Monumento homenaje a Galán. Ubicación carrera séptima, calle 92. Luis Carlos Galán, quien se enfrentó al narcotráfico y en 1982 expulsó de su movimiento en el que se había infiltrado el narcotraficante Pablo Escobar, que por entonces era un desconocido para la sociedad colombiana y para el mundo. A partir de ese momento, Galán fue más caracterizado enemigo de los narcotraficantes, quienes iniciaron una inminente persecución contra él y contra su movimiento, bajo las instrucciones del propio Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha. Su asesinato el 18 de agosto de 1989, en medio de una manifestación pública de enormes proporciones en Soacha, Cundinamarca, se ha asociado precisamente con su lucha contra los carteles de la droga.
Monumento Julio Flores. Destacado bardo de la poesía hispana. Nació el 22 de mayo de 1867 en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, y murió el 7 de febrero de 1923 en el municipio de Ciacurí, Atlántico. Fue considerado el último romántico y el poeta más popular de los colombianos. Tuvo un recorrido triunfante en países como Venezuela, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, Cuba, Costa Rica y España, donde desempeñó un cargo diplomático como primer secretario de la Embajada de Colombia. Fue invitado especial para dar recitales en Francia y Alemania. El busto del poeta se encuentra en el Parque Sucre, también conocido como el Parque de los Hippies, en un lugar donde Chapinero se mezcla entre un estilo republicano y moderno.